hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta noche hemos tenido una semana muy movida con muchísimas noticias. Antes que nada, felicitar a Adrián Oliva, ganador de Tarija, y a Alex Ferrier, ganador del Beni. Ambos ya han salido los resultados oficiales. Creo que hubo ahí un tema con el Beni. La anterior semana se lo marcó como ganador a Ferrier de una manera, comparto ahí con José Luis Exeni, de una manera sumamente irresponsable. El ganador es Alex Ferrier, a quienes a ambos dos felicitamos. Los esperamos en Esta Casa No es Hotel para que nos cuenten qué es lo que harán estos próximos 5 años. Otro tema de la semana importantísimo, histórico, el tema en La Haya. La delegación boliviana ha ido a poner los alegatos de por qué la Corte es sí un espacio donde nosotros podríamos anteponer nuestra demanda. Esta noche hemos invitado a expertos en cuanto a relaciones internacionales para aclarar varios temas. Esta noche pretendemos hacer un programa sumamente pedagógico. Hemos recibido muchísima información de todas partes, tanto los medios escritos, los medios visuales, qué sé yo, nos han mandado toda la información. Hemos recibido también información de qué dicen los periódicos chilenos. Sin embargo, creo que hay la necesidad de ordenar un poco la información. Este programa esta noche tiene la finalidad de intentar por lo menos hacer un programa pedagógico para que todos comprendamos qué es lo que ha sucedido esta semana, qué es lo que Bolivia está demandando. Hemos invitado esta noche a Alfredo Seguane. Muy buenas noches, bienvenido. Estás Gracias. de director interino del CIDES. Sí, así es. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Esta noche está también Daniel Agramón. Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Hola, Susi, gracias por la invitación. Gracias por volver, hace tiempo que no te veía. Sí, estamos tratando otra vez temas internacionales. Qué bueno, qué bueno. Rafa Archondo con nosotros también esta noche. Te has metido, pero realmente cabeza y todo a la ANF, ya no nos tiras pelota. Claro que les tiro pelota, bastante pelota, más que antes. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenido. Esta noche, bueno, pretendo hablar con ustedes de qué es lo que ha sucedido esta semana. Es realmente un tema histórico, más allá de todos los resultados que vayan a ver. Creo que lo que ha pasado esta semana se inscribe en la historia, no solo de las relaciones internacionales, sino de la historia de Bolivia. Se inscribe en los libros. Mañana los chicos, los universitarios, en el posgrado se tendrá que estudiar qué ha pasado en este juicio. Y para eso quiero empezar contigo, Alfredo. Quiero que le expliques a la gente de forma muy pedagógica qué es la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo se escogen los jueces? Entendemos que ahora mismo hay 14 jueces más 2, uno elegido por Chile y otro por Bolivia. ¿Pero qué significa eso? ¿Quiénes escogen estos jueces? Otra pregunta, ¿cómo se impugnan estos jueces? Entendemos también, a lo largo de la semana hemos recibido información que hubiera un juez, Greenwood, que ahora mismo estuvo atendiendo el litigio pasado en favor de Chile, el litigio que tenía Chile con Perú, ¿no es cierto? Y ahora mismo es juez, ¿no? Entonces, ese es el juez que eligió Chile, pero a ver, vamos por partes. Alfredo, ¿qué es la Corte? Sí, bueno, la Corte Internacional de Justicia es un organismo de las Naciones Unidas que fue creado por la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Y entonces su composición es de 15 jueces nombrados por la Asamblea General en coordinación con el Consejo de Seguridad. Y estos jueces son de diferentes países. En realidad no se los elige por su nacionalidad, sino por su calidad como jurisconsultos, como abogados y jueces de prestigio. Quiero insistir. Puede haber solo uno por país, no puede haber más. ¿Cómo se hace esta selección, Alfredo? O sea, nos dices que esto lo hace las Naciones Unidas, pero bajo una cartera, presenta, yo quiero ser juez de este juicio y presento mis papeles, o en las Naciones Unidas se tiene almacenada una base de datos. ¿Cómo es esto? Probablemente hay varios mecanismos, pero el criterio es elegir gente proba, ¿no? Y con mucha experiencia y con mucho prestigio. Se presentan candidaturas, Susana, y lo interesante, yo estuve en una elección justamente de jueces, y como decía muy bien Alfredo, hay una elección que tiene que estar, los jueces que salen elegidos tienen que ganar tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad. A mí me tocó estar en 2011, me parece, en esa elección,
Y efectivamente era complicado, ¿no? Porque el Consejo de Seguridad elegía al de Sierra Leona y la Asamblea General me parece que a un juez de Uganda, ¿no? Y entonces había una pulseta de varios días hasta que finalmente los dos pudieran coincidir. Entonces, como dice Alfredo, la persona que logra ingresar realmente a la Corte Internacional de Justicia tiene que ser alguien con mucho prestigio, con mucho reconocimiento, con el respaldo de la mayoría de los miembros de Naciones Unidas, ¿no? Porque conseguir votaciones simultáneas en los dos lugares, me parece que es el único cargo donde existe semejante requisito, ¿no? Y el otro requisito es que no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad dentro de la Corte Internacional de Justicia. Hay un tema que me parece importante. Los jueces no son representantes de los estados, ¿no? O sea, sabemos la nacionalidad de cada juez, pero eso no quiere decir que es el representante de Japón, por de decirlo. Japón, es la cuota de Japón, le tocará Japón 9 años y luego vendrá otro por Asia, las cuotas por región. No, los jueces solamente sabemos qué nacionalidad tienen, pero es a título personal que participan. Esa, la segunda pregunta. Leí en el periódico que existen ahora mismo 14 jueces más 2, uno elegido por Chile y otro por Bolivia. ¿Cómo se hace esta elección? Nosotros como país elegimos un juez, Chile presenta los papeles para que se elija otro juez. ¿Con qué intención? Es decir, nosotros no deberíamos poder poner un juez ahí, o Chile tampoco, pero ¿con qué finalidad? ¿Cómo se hace eso? Sí. En realidad son 15 jueces, ¿no? Pero hay uno que se excusó porque fue parte de la asesoría y del trabajo con Chile en su... Un juez australiano, ¿verdad? Un juez australiano. Pero no era este otro que también había asesorado a Chile y él no hizo lo que le correspondía hacer, que era excusarse, ¿no? Podría ser y lo interesante es que sí lo hizo antes. Antes se inhibió de participar justamente en este proceso con el Perú, porque había asesorado a Chile, y ahora que le toca algo similar con Bolivia, no se inhibe, ¿no? Lo cual llama la atención. Ahora, entonces, además de esos 15, cada país contendor, porque en la Corte Internacional de Justicia solo ve asuntos entre estados, no entre particulares. Entonces, cada país contendor en una contienda que se ventila en la Corte, también elige un juez, presenta un juez de cada parte. ¿Cómo nosotros como país presentamos ese juez como lo hace Chile? La verdad es que en este caso no conozco el mecanismo que ha utilizado el país. La verdad es que no he visto información sobre eso. Tengo entendido que es una designación, se llaman jueces ad hoc, ¿No? y me parece que el que está por Bolivia es un ex canciller de Argelia. Eso es lo que hasta ahora... Pero no ha habido mucha noticia, o sea, sobre eso. La verdad es que... Pero son mecanismos propios decididos por el país. El país decide, obviamente. Perfecto. Leí en un Twitter de mi querido colega Mario Espinosa que decía que Sacha Llorenti debía haber interpuesto para que se recuse este juez, el Greenwood, ¿no es cierto? ¿Por qué Sacha Llorenti? No sé si le correspondía al embajador de Bolivia en Naciones Unidas, pero es evidente, nosotros en la agencia de noticias Fides hemos leído el estatuto de la Corte y hay un artículo específico donde está absolutamente prohibido que un juez que hubiese asesorado a una de las partes pueda participar en un caso donde esa parte está involucrada, ¿no? Entonces, la propia normativa de la Corte debería haber hecho que este juez se inhiba. No sé si esto se debería haber hecho antes, no sé si es un descuido de la delegación boliviana, que quizás debió haber recusado a este juez. Lo evidente es que ya Evo Morales ha dicho que si tiene ética debería excusarse de tomar el caso. Me imagino que este va a ser un procedimiento que la delegación boliviana va a llevar adelante, ¿no? Porque evidentemente hay una incompatibilidad ahí. Al margen de que él haya hecho o no haya hecho la pregunta, me parece que si él ya fue, digamos, tuvo a Chile como su empleador, ¿no? Otra vez nos encontramos con este elemento de las puertas giratorias, ¿no? Donde un juez en un momento asesora, en otro momento se coloca a decidir sobre ciertas materias. Yo creo que eso, me imagino que se lo tiene que hacer. Si fue un descuido, evidentemente se tiene que enmendar, ¿no? Otra vez, pero en el tema de lo del juez, de esta recusación, Bolivia, ¿a través de quién debería pedir la recusación de este juez? De la delegación que está presidida por Rodríguez Belcé, pero me surgía la duda que qué tenía que ver las Naciones Unidas, o sea, ¿por qué Mario Espinosa decía que era Sacha Llorenti el encargado? Bueno, yo creo que las comunicaciones oficiales de la delegación boliviana hacia la Corte Internacional de Justicia es a través del delegado
asignado, que es el Eduardo expresidente Rodríguez del C. Pero digamos, el manejo de la información de qué rol ha jugado determinado juez respecto a Chile es una cosa que se podía haber investigado y averiguado en el seno de las Naciones Unidas, donde está asignado Llorenti. Tal vez por eso es que este periodista Espinosa señala que... Además, Susana, es muy fácil darse cuenta. O sea, uno pone en Google el nombre Greenwood y encuentra en 5 minutos la información que podría llevar a una recusación. Claro. ¿No? Porque además fue noticia el hecho de que él se retirara, eso apareció en los periódicos del Perú, en los periódicos de Chile. Era un procedimiento muy sencillo averiguar realmente. Yo creo que además uno cuando ve la composición analiza y averigua cada una de las vidas de los jueces, ¿no? Por supuesto. Quiero volver al tema un poco más pedagógico. ¿Qué se legisla en la Corte, Alfredo? Bueno, en la Corte en realidad no se legisla propiamente, pero bueno, después se crea jurisprudencia, ¿no? El hecho es que los asuntos que tienen que ver con el derecho internacional y que afectan a los estados y estos llevan ante la Corte son el ámbito de acciones de la Corte. Aunque también puede ser un órgano consultivo de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad respecto a temas de derecho internacional y que involucran a los estados. Entonces, digamos, el derecho internacional es una construcción, digamos, que va modificándose con el tiempo, ¿no? Se van generando nuevas jurisprudencias, se diría, en este caso, por ejemplo, el tema de los actos unilaterales de los estados, que tiene que ver con el mérito de nuestra demanda, es un tema novedoso, digamos, o sea, más novedoso que el tema de que todo lo acordado se debe cumplir, ¿no? ¿Cómo se llama? El Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Exacto. Entonces, tal vez lo apropiado no es decir qué legisla la Corte, sino qué asuntos y cuál es su ámbito de trabajo y qué tiene que ver con las relaciones entre los estados cuando estos entran en conflicto y acuden a la Corte. Daniel, Alfredo nos dice que la Corte lo que genera es alguna jurisprudencia. ¿Existe algún caso que tú recuerdes que parecido al nuestro, donde haya deliberado la Corte Internacional de Justicia? Sí, es el muy conocido caso, ¿no?, sobre el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Islen, de Dinamarca, pero... con Noruega, ¿no? Con Noruega, ¿no? Antes de eso, pero Groenlandia. yo quisiera complementar lo que decía Alfredo. No nos olvidemos que luego de la Segunda Guerra Mundial es que se crea este sistema de Naciones Unidas y que tiene como pilar el Consejo de Seguridad para prevenir cualquier estallido de guerra, pero el otro pilar es la Corte, ¿no?, que nos podría garantizar esta solución de medios pacíficos, un árbitro internacional que los países acepten su jurisdicción, su competencia, y que esa sea la mejor forma de evitar el conflicto, ¿no? Entonces, es una piedra angular de las relaciones internacionales actualmente. El sistema internacional, el tener esta solución de medios pacíficos, pero que sea a través de una Corte que los estados deciden someterse. Como punto final, como punto último, sería el Consejo de Seguridad, ¿no?, que tiene su actuación. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Los casos que ha atendido la Corte han sido precisamente esto, ¿no?, tratar de evitar el conflicto, porque partiríamos de esa idea, ¿no?, que el conflicto siempre va a existir. Entonces, a veces son temas que se pueden solucionar más fácil, ya después se tocan hasta temas de límites, como ha sido el Chile-Perú, o temas de derechos humanos que se dan en los países, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante que Nicaragua tiene 4 demandas en la Corte, ¿no? De los 13 casos actuales, 4 participa Nicaragua, pero lo demás, bueno, es uno que hay de Bolivia, Chile, el de Perú ya terminó. Y respecto a tu pregunta, ¿no?, sobre el canciller, las declaraciones que hizo respecto a Groenlandia, ¿no?, como decías, esta es la jurisprudencia más fuerte que existe en el caso y es por eso que, bueno, hoy día salió en los medios de comunicación, ¿no?, como los abogados de Chile decían, no vayamos a objetar la competencia de la Corte porque es nomás un caso fuerte el planteado por Bolivia. Bueno, ahora ya se ve algo diferente, están defendiendo a muerte su posición. Pero este caso es fuerte porque inclusive tenemos esta jurisprudencia, ¿no?, que fueron unas declaraciones que decían que Noruega no se iba a objetar a que Dinamarca tenga la posesión y después de unos años entraron en conflicto los dos países por Groenlandia, ¿no? Entonces ellos presentaron ante la Corte Permanente el caso planteando que Dinamarca se había comprometido con una alta autoridad de Estado, con un canciller, y que decía que no iba a poner ninguna objeción a que Dinamarca y al final el fallo fue a favor de Dinamarca, ¿no?
¿Alguna vez la Corte se ha declarado incompetente, Rafa? Bueno, los casos que conocemos son todos casos que obviamente se han resuelto a favor de quienes han considerado que el otro país, de forma unilateral, ha planteado una especie de, yo no sé si llamarlo promesa, no sé si el término es exacto, porque cuando uno habla de promesa siempre parece algo muy vago, ¿no? Creo que la ventaja o la virtud que ha tenido esta lectura de alegatos en la Haya ha sido que nos ha mostrado que entre un tratado, es decir, entre un acuerdo ya fijado y cerrado entre dos países y lo que sería una promesa, hay un ámbito muy interesante de puntos intermedios, ¿no? De situaciones que no son exactamente un tratado, pero que tampoco son simplemente una declaración sin mucho fundamento, ¿no? Sino que hay algo más allá. Y han sido los propios abogados, creo, de la delegación de Chile que nos han mostrado que existe algo así como pactum ad contraendum o algo así, ¿no? Exactamente. Ese término que nos está explicando que hay algo más que simplemente una promesa, ¿no? Es decir, que se ha iniciado un proceso, que hay una definición de cuál es el fin del proceso, hacia dónde se camina, y que incluso se han planteado algunas posibilidades o fórmulas para finalmente ir resolviendo ese problema, ¿no? Entonces este pactum ad contraendo que se llama es justamente este espacio intermedio del cual, digamos, Bolivia se ha aferrado con mucha fuerza y me parece que lo más importante que ha sucedido en La Haya es que no hemos ido a llorar a La Haya, ¿no? Es decir, hemos ido con una narrativa propia, contando una historia que mucha gente no conocía, que los propios bolivianos quizás no teníamos conciencia. Hemos visto que la Guerra del Pacífico no termina solo con la toma de Antofagasta, sino que hubo todo un proceso largo en el cual Chile, a pesar de haber fijado fronteras con Bolivia, ha negociado en varias oportunidades la posibilidad de que Bolivia tenga un acceso soberano al mar, y esa narrativa me parece que es lo más importante, ¿no? Y creo que la virtud de la estrategia boliviana esta semana ha sido que ha obligado un poco a Chile a hablar del fondo de la demanda, ¿no? Es decir, no solamente los chilenos se han quedado en hablar de que no es competente la Corte, que es lo que ellos se habían planteado seguramente al inicio, sino, como decía Daniel, han tenido que entrar al fondo, porque es muy difícil hacer una objeción preliminar que se separe del asunto mismo que el país en este caso está llevando al tribunal, ¿no? Entonces, el haber mezclado un poco estas dos cosas y el habernos en una semana mostrado, yo creo, sí, el fondo de la causa, es decir, nos hemos enterado en esta semana donde solamente se suponía que se iba a hablar de la competencia, lo que realmente Bolivia está planteando, creo que ha sido un logro importante, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, los fallos que conocemos, por ejemplo, este reclamo de Nueva Zelanda y Australia contra Francia, cuando los franceses, el presidente de Francia promete que no va a haber más pruebas nucleares en la zona y finalmente se planifica la posibilidad de estas pruebas nucleares, entonces estos dos países dicen, bueno, Francia se comprometió unilateralmente, sin que nosotros le hayamos pedido, a no hacer estas pruebas nucleares, ¿no? Y por lo tanto eso ya en el plano internacional es algo más que simplemente una promesa, es algo más porque ya está planteando una metodología, una forma de aplicar este pacto ad contraendum del que hemos escuchado toda la semana. Alfredo, el hecho de que, en tu experiencia, el hecho de que Chile haya ido un poco más allá, porque, a ver, quiero un poquito fijar la idea de cuáles han sido los argumentos que Chile ha utilizado para decir que la Corte no es el espacio donde se pueda, no es competente, donde se pueda deliberar el tema. Pero, ¿cuáles han sido los argumentos que maneja Chile? ¿Cuáles han sido los argumentos que nosotros podamos leer como contundentes y que la delegación boliviana tenga que, no sé, revisar, poner un ojo, donde nosotros tengamos que tener algún tipo de cuidado? Bueno, Chile ha planteado que el tema de fondo estaba resuelto en el Tratado de 1904 y que por el Acuerdo de Bogotá de 1948 no se podía revisar lo que ya estaba acordado previamente. Sin embargo, como decía Rafael, han habido muchos, bueno, en segundo lugar, pero antes de eso, en segundo lugar, la posición chilena decía que Bolivia lo que pretendía era disfrazar una demanda donde lo que pretendía realmente era modificar el estatuto de la definición de fronteras y el estatuto territorial que define el Tratado de 1904. ¿No? Entonces, que en mérito a que eso está
prohibido, digamos, por el artículo 6 del Acuerdo de Bogotá, y ya estaba definido en el Tratado de 1904, la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para ver ese tema. Esto, en la réplica de Bolivia, ha sido, digamos, contrariado. ¿Por qué? Porque Bolivia en realidad no está pidiendo la modificación del estatuto fronterizo, ni está con una reivindicación territorial de lo acordado en el Tratado de 1904, sino está reclamando que incluso antes del Tratado de 1904, en el Tratado de Tregua, Chile ya manifestó que iba a buscar una solución para que Bolivia tenga un acceso al océano. Y no lo hizo antes, y el Tratado de 1904, si bien define la cesión permanente de los territorios previamente bolivianos a favor de Chile, tampoco, digamos, prohíbe que Chile pueda darle una solución a la Mediterránea de Bolivia, probablemente en lo que era territorio peruano, por ejemplo. ¿No? Y reiteradamente en varias ocasiones, y las más destacadas, son, y ahí yo creo que no solamente son actos unilaterales, y tal vez eso habría que verlo con mayor cuidado, también bilaterales. Hay las notas reversales de 1950 que suscribe de una parte el canciller chileno y el embajador de Bolivia en Chile, que era Alberto Ostia Gutiérrez. Señalan que en las notas reversales son intercambios de compromisos entre los dos estados, señalan que Chile buscará la modalidad para que Bolivia tenga una satisfacción a su demanda de un acceso soberano al océano. Esas cartas son suscritas por ambas autoridades y es un documento que compromete, digamos. Y también multilateralmente, yo diría, porque en la OEA Chile ha aprobado las declaraciones de la Asamblea de 1983, donde se dice que el tema de la salida de Bolivia al océano es un tema de interés continental y que Bolivia y Chile van a negociar la fórmula para que Bolivia tenga un acceso soberano. Entonces, no es solamente unilateral, sino... Daniel. A mí me parece importante que podamos ver desde el principio, ¿no? Desde el inicio. Nosotros acudimos a La Haya, ¿no? Bueno, el 2011 fue el anuncio del presidente Evo Morales y el 2013 ya se presentó la demanda. Pero el hecho de que vayamos a La Haya a entablar una demanda contra Chile se debe a que nosotros creemos que hay un conflicto, creemos que hay un tema no resuelto y tenemos un reclamo. Precisamente la Corte, este es su trabajo, esto es lo que hace, pero no se trata solamente de que cualquier país pueda acudir porque el vecino me miró feo, así como Chile lo quiere poner, ¿no? Esa ha sido la estrategia de Chile de esta semana, de tratar de menospreciar todos los argumentos. Minimizar, claro. Minimizar. Pero ¿cuáles son los argumentos y por qué hemos acudido? Nosotros evidenciamos que hay un conflicto, que era el tema de la Mediterránea boliviana, que no ha sido resuelto, y que tenemos un montón de puntos en nuestro favor, ¿no? Número uno, que hemos tratado de negociar bilateralmente con Chile, hemos agotado casi hasta la última instancia para poder acudir a La Haya. Y nosotros estamos acudiendo a La Haya no solamente porque tenemos conflicto, porque eso no sería plausible. Estamos acudiendo a La Haya porque creemos que tenemos un caso jurídico, que tenemos obligaciones de Chile, que tenemos nosotros una fuente. Encontramos esta fuente y ese es el gran problema ahora, ¿no? Porque Chile trata de buscar todo, llevarlo hacia el tratado. Y por eso cuando el 2011 el presidente Morales dijo vamos a acudir a La Haya, en Chile estaban sumamente tranquilos y confiados. ¿Por qué? Porque decían el tratado. ¿Qué es lo que va a hacer Bolivia? Va a ver la forma de querer irse al tratado o va a denunciar el tratado, tal como lo hicimos en 1920. Y nos fue súper mal, como todos conocemos. Cuando ya se conoció el 2013 cuáles eran los fundamentos de la demanda boliviana, todo el equipo jurídico chileno lo revisó, concluyeron que sí tenía Bolivia un caso. Y ahí fue realmente que por fin dijeron, ¿y ahora qué hacemos con Bolivia? Porque desde ese entonces era el tratado y vamos a volver, y la Corte como principal fuente tiene el tratado y el derecho consuetudinario. Pero hay esta nueva fuente y eso es lo que Bolivia alega. Claro, esto va a ser lo difícil de probar, este es nuestro caso, pero nosotros no solamente tenemos la creencia del conflicto que existe con Chile, pero creemos que tenemos todas estas pruebas, como mencionaba Alfredo, que sí nos generan un derecho. Y hasta los periodistas chilenos en La Haya, a Carlos Mesa, cuando se abalanzaron sobre él, ¿no? Uno le dijo, ¿y desde cuándo una declaración genera derecho?
Carlos Mesa se dio la vuelta, sumamente enojado, desde que la Corte ha aceptado esto. O sea, no porque un periodista lo diga o porque el mismo canciller de Chile lo diga, ¿no? Que esto no es una fuente del derecho internacional, entonces vale. Y eso es precisamente lo que ha pasado esta semana, ¿no? Creemos que se ha demostrado. Bolivia ha presentado con estos argumentos de actos unilaterales de los estados. Hay 15 que se pueden citar, pero bueno, la demanda menciona específicamente 4 y nosotros consideramos que esto genera derecho. Y como hemos conversado, hay jurisprudencia en el caso. El tratado no tiene nada que ver en este tema y eso es lo que Chile está tratando de hacer. Digamos, la demanda de Bolivia es A y Chile la está presentando como B, no solo ante la comunidad internacional, sino también en la Haya. Entonces, es bueno especificar, ¿no? La demanda boliviana se basa en los actos unilaterales, compromisos que ha hecho Chile durante tantos años, compromisos que sean más unilaterales o bilaterales. Y inclusive en este documento de Ramiro Orías, que conversamos a un principio antes de entrar acá, él menciona que no solamente ahora el derecho es pacta sunt servanda, sino también ya se está comenzando a incluir como fuente el promisio es servanda, que es lo que se promete, se cumple de buena fe. Claro. Rafael, creo que hay una unanimidad, tú que estás todos los días ahí con la información en la mano, de que la respuesta que ha hecho Bolivia, digamos, ante este alegato que hizo Chile, hace una respuesta contundente, profesional, ha tenido profesionales de diferentes sellos políticos, por decir, profesionales de diferentes lugares del mundo. Creo que un equipo lo más sólido, lo más serio. Además, creo que el comportamiento nacional ha sido sumamente establecer un decreto donde todo lo que se haga en relación a la demanda tenga una discreción para que luego haya éxito, etcétera, etcétera. Creo que hay una coincidencia. Incluso antes de empezar el programa veíamos en el informativo como la radio Bio Bio, un periodista de la radio Bio Bio, hizo todo un relato, ¿no? Indicando los sorprendidos que los propios chilenos se encontraban en cuanto a la demanda, a la solidez de la demanda boliviana, al profesionalismo que Bolivia le ha puesto, e incluso él indicaba que el equipo de defensa chilena le dijo a la diplomacia chilena que no era conveniente mandar la incompetencia a la Haya porque probablemente iban a perder y que la demanda boliviana era muy seria. Rafa, desde tu perspectiva, tú que has estado en estas esferas de las relaciones internacionales, etcétera, ¿a quién a quién le debemos este mérito? ¿Es una buena conducción de Rodríguez Belcé? ¿Es una buena conducción de Carlos Mesa? ¿Es el presidente Morales el que le puso el ahínco para que lleguemos a esta instancia? ¿A quién le podemos atribuir o a quiénes? Bueno, yo creo que en estos 9 años esta es la primera victoria de la clase media boliviana, ¿no? Yo creo que la clase media boliviana ha estado bastante marginada de este proceso, a pesar de los esfuerzos enormes que ha hecho igual el gobierno de incorporarla, ¿no? Pero yo creo que si alguien hubiera estado aquí el 2008 y volviera ahora a Bolivia, no entendería cómo esos dos supuestos traidores a la patria, como eran Rodríguez Belcé y Carlos Mesa, hoy están conduciendo, capitaneando una demanda nacional con el canciller David Choquehuanca a su lado y con todo el equipo y el país y el presidente Evo Morales detrás, ¿no? Yo creo que la clase media boliviana ha conseguido de alguna manera, casi sin proponérnoslo, encabezar este proceso. Y creo que por primera vez en este país, en estos 9 años, se aprecia a alguien que habla bien el inglés, no había sido tan malo. Se aprecia a alguien que ha estudiado en el extranjero, no había sido tan malo, ¿no? Es decir, son méritos que ahora el proceso de cambio está reconociendo y eso me parece muy saludable, eso sí. Yo creo que sin querer hemos cerrado una herida, ¿no? Que estaba latente en este tiempo, que quizás tenía que haberse abierto, porque bueno, los pueblos indígenas necesitaban ese protagonismo y lo tienen, pero creo que por primera vez en este caso específico ha habido una unidad, ¿no? Yo creo que eso, en eso el presidente tiene razón. La estabilidad y la posibilidad de echar a un lado por primera vez el sectarismo, ¿no? Y aceptar que gente que a lo mejor estuvo en anteriores gobiernos tiene mérito y que puede además recuperar esta historia de tantos años, ¿no? Del Estado boliviano pre-Estado plurinacional, ¿no? Me parece eso muy saludable. Ahora estamos de pronto entre, no sé si con mucha fuerza, pero hasta reivindicando el abrazo de Charaña, ¿no? Que era una especie de tabú antes, ¿no? Era una especie de acto entreguista de las dictaduras.
y nos congratulamos de que hayan aparecido las cajas del ex diplomático Violant, ¿no? Y que se puedan también aportar en el caso, ¿no? De gente que a lo mejor en su momento, con mucha razón probablemente quedó fuera del proceso, pero que ahora de alguna forma se incorpora. Yo creo que, por eso tu pregunta me parece muy, muy apropiada, porque es una forma, una manera, digamos, de entenderlo también desde ese lado, ¿no? Me parece que todos nos hemos sentido orgullosos y son muy poquitas las voces disonantes que a ratos dicen que la demanda está improvisada, que la demanda es muy política, ¿no? En algún artículo. Pero creo que son voces muy marginales. Sí, incluso hay alguien que dice que la Haya ha servido para ocultar el fraude en el Beni, ¿no? Como si los jueces de la Haya hubieran hecho coincidir los alegatos con la segunda vuelta, ¿no? Sí, es decir, sí. ya eso es un poco Es excesivo. jalar de los pelos un Claro, éxito nacional. pero son voces impresionante, marginales, ¿no? Yo creo que lo reconfortante es eso, ¿no? De que el país ha podido reencontrarse en cierto sentido a partir de esta bandera que, bueno, nos unifica a todos, ¿no? Y también yo quería decir, las voces que estaban en contra de la demanda, nacionales, ahora ya casi no las encuentras. O sea, podemos revisar en internet periódicos del 2011, 12, cuando se anunció, antes que se presente, inclusive cuando se presentó, ¿cuántos analistas nacionales decían, vamos a ir a perder, o se quiere manejar el tema internacional para ganar mayor popularidad, o va a ser el tratado otra vez? Bueno, ahora incluso nadie... hemos leído algo, yo recuerdo en los periódicos de la época, ¿no? Que decían otro papelón que va a pasar Bolivia, otro papelón internacional de Evo Morales. Bueno, realmente alivia mucho todo lo que ha sucedido y que, bueno, hoy Bolivia sienta que hay alrededor un triunfo, pero en realidad todavía el fallo no ha salido. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, Alfredo. Te quiero hacer justamente esa pregunta. Hoy día leía un artículo del director de Página 7, donde la sensación, lo hablaba con Rafa antes del programa, la sensación muchas veces de cuando Bolivia llega, después de tantos años de esfuerzo, de la frustración alrededor de nuestra salida soberana al mar, siempre que hay algún avance, casi que lo sentimos como una victoria, y eso realmente cada uno, ¿no? Estamos cada vez más cerca del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente cuán lejos y cuán cerca estamos del mar es lo que les quiero preguntar el siguiente bloque. Quédense en esta casa, no es hotel.